Estamos esperando al editor. Me imagino que le damos 4 minutos y si no, pues empezamos, ¿no? Como tenemos ya la parte buena de la presentación. A las chicas. Porque señoras para allá. Hola, ¿qué tal? Oye, yo creo que las que se llaman aquí. Si os dais cuenta, alguien, no sé si alguien ha venido a presentaciones anteriores nuestras, va mejorando la cosa. Va mejorando abiertamente. Ah, vale. Va mejorando, ¿no? Siempre tenemos que ir a mejor, no para atrás. Yo no sé si este va a tardar mucho. Yo empezaría, si no, la gente ha venido puntual Vale. y es hacerles un feo. Pues, bueno, tenemos a Claudia, que nos va a hacer de maestra de ceremonias un poquito. Lo voy a Se intentar. ofreció y se ha arrepentido. Pero las cosas son como son. Cuando uno se tira para adelante, ha dado el paso y ya no puede tirarse para atrás. ¿Verdad? Entonces, como tienes a Verónica y a José, cualquier cosa que necesites, Muchas gracias. pasas por encima de mí. Ni que fuese mi tío, ¿eh? Y bueno, pues aquí estamos. Pues sí. ¿Vale? Vamos a presentar una antología que hemos sacado de relatos de terror. Bueno, ¿Vale? pues Todos tuyos. buenas tardes a todos. Antes que nada quería agradeceros que estéis aquí hoy y vamos a hacer la presentación de la obra Caminar de Tinieblas. Antes que nada quiero presentaros un poco. Ella es Verónica Leonetti, es la ilustradora de la portada de la antología. Nos falta Juan Ángel Esa Laguna. persona que se vaya de aquí. A la calle, Fuera. a la calle. A ver. Ay, oye. Ahora cuando todo el mundo ve si Menos mal que no tiene creo que estaba con el silencio. teléfono, ¿sabes? Todo Sí, lo que tengo- apagado. Bueno, y también tenemos a los autores que son José Rubio y José Miguel Cuesta. Yo soy José Miguel Cuesta y él es José Rubio. Antes que nada querría empezar con unas preguntas hacia Verónica. Lo primero Eso no me lo esperaba. Sorpresa. Lo primero que Yo no me esperaba ni siquiera estar sentada aquí. Yo pensaba que venía de público. Es una Ha encerrona, sido ahí ¿eh? Es una 5 encerrona, minutos ¿eh? antes. Ya está ayer también, o sea que tampoco... Menos mal que ya estaba en esta mesa, ya la conozco. Bueno, ¿en qué te has inspirado para la ilustración de la portada de la antología? Pues yo me he inspirado, es que nada más, bueno, me pasó lo mismo con el anterior libro que ilustré para ellos, que es este de Usurpador de Almas, que se puede ver aquí. Que es de Ángel, que enseguida que empecé uno de los cuentos de la antología, pues se me vino la imagen a la cabeza. Y con ellos es muy fácil, ¿no? O sea, tal y como describen los personajes, pues ya tener la imagen que vas a utilizar, y además surgió en el primer cuento. O sea, yo primero luego seguí leyendo y luego no, es que sigo con la Amada Inmóvil, no me equivoco, ¿no? La Amada Inmóvil. Y bueno, esta es la ilustración de lo que es el primer cuento. Además, en principio yo iba a ilustrar todos los cuentos, o sea, iba a hacer las ilustraciones interiores, pero por cuestiones de tiempo y que se suponía que iba a ser editado antes, pues yo me vi que con todo el resto del trabajo que ya tenía pendiente no iba a poder. Entonces, bueno, fue la primera que se me ocurrió, seguí leyendo los cuentos, pero no, esta era como que ya tenía la idea, y de hecho la hice por capas, lo que permitió hacer el GIF, que no sé si algunos de vosotros habéis visto, ¿no? Sí. Y si veis en mi página se ve un poco el proceso de elaboración, de los bocetos, y bueno, la verdad es que me inspiró mucho ese cuento, ¿no? Y bueno, yo no voy a hacer spoiler, ¿no? Pero bueno, la idea era que no se supiera si está viva o está muerta, cosas así, ¿no? Es una Amada Inmóvil, no vaya a ser Claudia. No, la verdad es que está muy bonito. Igual no tendría que haber hablado de primera, pero bueno, Haciendo spoilers. pero, o sea, principalmente tiene vida y tiene algo en movimiento. Esa era la idea, ¿no? Hay movimiento dentro de ella, ¿no? Tiene alma. Sí, Bueno, la verdad es que es muy el bonito. GIF animado que está en internet, se ven como las moscas se van moviendo, se meten por el ojo, se meten por la oreja. Se da un poco de espeluznante. La verdad es que sí que es Aquí inquietante. estamos, el autor está aquí, ¿eh? Sí, Bueno, es el autor somos los dos, nadie sabrá nunca quién ha escrito cada cuento. El autor del GIF. Ah, no, el GIF sí, alguien relacionado con tu ¿Alguien hermano. puede señalar ahí?
Aquí, ¿eh? Ay, pues muchas gracias, porque yo tenía una ilusión de tener un GIF ahí, luego me lo presentáis. Muy majo, muy majo. Y pues eso, a mí los bichos me dan mucho miedo, pero entonces no paro de dibujarlos, ¿no? Es lo bueno para superar el miedo. Creo que ahí salen y yo digo que se muevan los bichos dentro de esa ilustración, que tengan movimiento, pues me hace ilusión. Así que estoy muy contenta con el libro y bueno, el cuento es muy bueno, es muy inspirador. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que cuando veo la imagen me recuerda mucho a las ilustraciones que aparecían, por ejemplo, en mis libros de cuando era pequeña, en los cuentos. ¿Tú te dedicas también a ilustrar cuentos para niños o te dedicas más a...? He hecho un par de cuentos, o sea, he ilustrado un par de cuentos para niños, pero principalmente he hecho cuentos para adultos. No es que no me gusten los de niños, me gustan más. De hecho, si vas a mi casa hay más álbumes infantiles y es la obra que más leo, pero bueno, mira, me demandan mucho. Por uno que hice ya me han seguido pidiendo, sobre todo en esta editorial de Saco de Huesos, que empecé con uno que se llama Cuentos Inhumanos, que sí que tiene ilustraciones interiores mías y todo eso, y bueno, de ahí partió que aparte de Saco de Huesos, algún otro editorial pues me pidiera libros de ilustraciones para este género. Yo creo que tienes también un toque inquietante en los dibujos. Sí, incluso cuando ilustro para niños a veces me dicen, es como más para adultos, Porque ¿no? Pero... tiene una falta de ilustraciones de adultos. Sí. Y esa lo trasladas también a lo que es el dibujo infantil, tiene un cierto... De todas maneras, para mí lo importante no es... A mí me gusta, bueno, yo iba a decir esto cuando yo era Juan Ángel, ¿no? Pero a mí entre más libertad me dan, que me lo da mucho Saco de Huesos, más expresivo y más comunicativo es la ilustración. No sé si alguno de vosotros conoce mi trabajo, pero es lo que sale de mí, no es... Igual me hacen un encargo de un niño, o sea, como una vez que me hicieron un niño volando una cometa y un campo atrás, y pues ahí ya, yo cuando lo termino de ver, pues a la gente le gusta y a mí no me acaba, ¿sabes? Entonces, a mí sí me acaba, o sea, esto a mí me ha dejado muy contenta. Y en Saco de Huesos, de normal, el trabajo que hago me gusta porque me dan libertad. Eso es bueno. Eso es importante para el ilustrador. Pues sí. Bueno, pues... El editor le vamos a esperar cuando Sí, las venga. preguntas cuando vuelva, cuando venga. Sí, cuando le preguntan lo que tienes preparado. Y ahora pregúntale desde aquí a José todo lo que quieras. Bueno, para empezar... José, hola. Quiero agua que hablamos. Bienvenido. Decir que vuestra obra... Y está bien para la cabeza de tinieblas, ¿no? Así queda bien. Salen todas las fotos en la página del libro y todo el mundo tiene que explicar que es del museo. Además, es verdad. Normal. Bueno, es una antología completa sobre vuestra última obra, que es el Necroticon, bueno, una obra anterior. ¿Qué significado le dais vosotros al título y al nombre de esta antología, de esta obra? A ver, el título actual es Caminarás entre tinieblas, porque no queríamos repetir el título, pero en realidad es una antología de lo que iniciamos con el primer libro, Necroeroticon. Entonces, Necroeroticon, no sé si lo tienes previsto preguntar, ¿no? Es un título que lo cogimos homenajeando a Howard Philip Lovecraft, ¿no? Por el Necronomicon, el inefable Necronomicon, ¿no? Un libro que hay gente que cree que existe, no existe el Necronomicon, se lo inventó, lo siento, dicen, se lo inventó, lo hizo tan bien que crea la duda, porque existían libros de este tipo, grimorios, en la Edad Media, vienen de los papiros mágicos griegos y helenísticos, y sí que existían libros de estas características, libros de invocaciones, de hechizos para que enamorar a alguien, de hechizos para maldecir a alguien. Entonces hay una tradición en eso, ¿no? Entonces Lovecraft lo hizo tan bien que creó el árabe loco Abdul al-Zared, ¿no? Creado en Persia, se hicieron varias ediciones, muy pocas en Italia, y ha ido a parar a dos grandes, creo que, bibliotecas, ¿no? Una inventada, que es la de Miskatonic, ¿no? En Providence, Arkham, y otra no sé si en el Museo Británico o dónde, ¿no? En realidad, ya te digo, no existió, pero lo hizo muy bien. Entonces, el libro de Lovecraft, por el título, que es muy evocador, y por el contenido, venía muy bien también a nuestras historias.
porque un día Pepe y yo, nosotros tenemos como sagas de cuentos, ¿no? O sea, yo cuando mi hijo era pequeño, como hacemos todos los padres, ¿no? Le contaba cuentos. Todos. Casi todos los padres le cuentan cuentos a los hijos, Pepe. Bueno, yo creo que sí. Y yo pues aprovechaba y me los inventaba. Entonces, y Pepe me dice, oye, pues ya que estás haciéndolo, trabaja un poco más, ya que eso de trabajar para él y para mí es algo muy duro, muy duro. Y entonces los convertíamos en cuentos escritos de papel, ¿no? Que luego los enviábamos a los concursos. Hay una antología de cuentos de magia y misterio para niños. La verdad es que ese yo lo leí y me encantó. Claro. Durante mucho tiempo era el libro de visita. No es que lo hayamos escrito nosotros, pero es buenísimo, ¿no? Sí, la verdad que... Y además es muy inspirador y cuentos también, como este libro, son cuentos diferentes, pero todos tienen su magia, su misterio y tal, ¿no? Mi hijo, a partir de ahí, cogió varias fobias, ¿no? Tiene miedo a los espejos. Tiene mucho que agradecer. Cuando coge un ascensor, dice, ¿saldré del ascensor o no saldré del ascensor? ¿No? Hay una serie... Bueno, pero el caso es que... Entonces, un día decidimos hacer una antología de cuentos, que de ahí nace el primer Necroticon, donde el sexo... O sea, teníamos el miedo, teníamos el terror, teníamos todo ese mundo de Lovecraft, de Edgar Allan Poe y tal, ¿no? Pero hoy queríamos añadir un elemento nuevo que no está en estos autores, ¿no? Que es el sexo. Pero no queríamos añadir el tema del sexo a nivel ni de pornografía, ni de sensualidad, ni de erotismo, ni nada por el estilo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sino la parte esotérica del sexo. Entonces, cada cuento donde hay algo de tipo de sexo es algo de tipo esotérico. Es como, por ejemplo, solo un ejemplo, los incubos y los sucubos de la Edad Media, donde se pensaba que una persona por la noche puede ser poseída por un ser y copular con ese ser. De hecho, me viene a la mente una película que se llama El Ente, no sé si alguien de aquí la habrá visto, donde en Estados Unidos una mujer por la noche es poseída sexualmente por un ser, ¿no? Entonces, a nosotros no nos... ¿Está basada en un hecho real? Basada en un hecho real, por supuesto. Y aparte en muchos casos parecidos. Eso ya pasaba en la Edad Media y le llamaban incubos y sucubos. Entonces, todos nuestros cuentos tienen una parte de sexo, pero de explicación esotérica del sexo. Ocurre algo al personaje o a los personajes relacionado con el sexo, evidentemente con el terror, con la muerte, con el miedo, con estos elementos, pero está al punto del sexo. Entonces hicimos el Necroticon 1, que solo tenía 6 relatos. Que están incluidos aquí. Pero nosotros teníamos muchos más cuentos, que están incluidos, por eso es una antología con el contenido total del Necroticon. Entonces debería de llamarse Necroticon 2, pero no queda muy bien. Entonces decidimos llamarle, que la idea del título es del editor, precisamente, Caminarás entre tinieblas. Barajamos varios títulos y el que más nos gustó. Y hay 6 cuentos que son de la primera y hay 20, no sé, un total de 24. 24 cuentos en total, algunos buenísimos, son los que he escrito no yo. hemos escrito nosotros. Hay otros peores que son los que ha escrito él, pero como no vamos a decir quién es de quién, pues cada uno tendrá que adivinar. Tienes que adivinarlo, ¿no? Claro. Pues has hablado... Los de son los más fuertes y los más salvajes. Ah, bueno Eso no es saberlo. verdad, eso no es verdad. Que mucho La mente tiempo- más pervertida es la de él. Esto es lo bueno que como Y, cada uno y su escribe... familia, que Yo lo por si conoce, y acaso algunos nunca están aquí, lo pregunté, saben. no. Tienes que ser tú. Pues mi hermano no escribes Es un buen Eso cuando hubo, ¿Tu hermano no? ¿No qué? Tienes que ser tú. hubo Me parece a mí que no hubo una conoces a vez- tu hermano. ¿No te acuerdas? Me parece que no conoces a tu hermano. Hubo una vez que teníamos lo que era el manuscrito de un cuento y lo leyó la mamá. A mitad del cuento lo dejó y dijo, ¿cómo puedo escribir eso? Dije yo. Le dieron partida. No solamente no lo he escrito, lo ha escrito él y le eché el puro. Porque no podía ser que hiciera eso. Y era mentira. Mamá, no podía ser que hiciera eso. Era mentira, pero Era mentira, ganó ¿no? un concurso el cuento ese. Eso tiene que ver, para que a mi madre le gustase. No, si lo escribí yo, sí que tiene que ver que haya ganado un concurso. Nosotros llegamos hasta a preocuparnos de si era mejor fuertes o no fuertes. Y el editor que nos publicó Necroticon dijo, muchachos, no sabéis lo que hay por ahí. Vosotros no sois nada con respecto a lo que hace por ahí la gente. Ya nos quedamos más tranquilos, ¿no? Sí, ¿no? Siempre relaja. Siempre nada. Has dicho que, que vuestro libro tiene mucho contenido esotérico y similar, pero parece que vuestro libro, me han contado, que suscitó mucha polémica en círculos esotéricos, llegando incluso a considerarse por algunos un libro maldito. ¿Puedes explicarnos más o menos cómo habéis llegado a tener tanto éxito? ¿Lo cuentas tú? Bueno, esto Hazlo breve, lo porque ya- cuento yo, pero fue por culpa de él. Entonces, como él está en el ajo, cada uno... Por eso escribimos los dos, porque cada uno pasa la pelota cuando nos interesa al otro.
Entonces, en este caso, fue el culpable y la pagué yo. O al revés. O al revés. O al revés. Bueno, yo es que para eso tengo que contar algunas cosillas. Sí, cuenta, pero no digas... No digo nombres ni nada. Sí. ¿No? Bueno, pues José, como habéis estado oyendo, pues le gusta mucho el tema esotérico y estaba metido en una sociedad, en una institución que toca estos temas. Por lo que pasa en todas las instituciones, pues que surgen envidias, surgen problemas, y utilizaron lo que está escrito en el cuento de la primera antología de Necrocorticon para Atacarme. atacarte. Lo que ocurre Digamos, es que... si me permites, Te permito. hay un cuento en concreto. Primero, esa institución... Me atacan a de cuyo él, nombre pero la no leche me queremos- la dan a mí, porque soy yo el autor del cuento. Sí, pero no voy a eso. Esa institución, primero no leyó todos los cuentos, solo leyó uno. Y no lo leyó entero. Y tuvo bastante. Solo alguien les dio unos párrafos de un cuento donde es fuerte porque queremos reflejar una realidad de la guerra, donde no solamente hay extraperlo, sino que también se trafica con los seres humanos, ¿no? Y en este caso con niños, ¿no? Entonces queríamos reflejar una cruda realidad, ¿no? Y claro, lo hicimos tan bien, bueno, aquí sí hay que decir quién lo escribió, que fue él. Lo hizo tan bien, era tan real, sin ser gore, o sea, sin ser demasiado gráfico. Pero era tan real. El ejemplo de la película El Príncipe de las Mareas. Exacto, donde todo el eje de la película es la violación de un personaje, cuando era un niño, ¿no? De Big Note. Entonces, entre que estaba tan bien escrito, que se visualiza tanto, y un tema tan sensible como los niños, creyeron que la persona que había escrito eso estaba haciendo apología de... ¿Cómo se llama? La pederastia. De pederastia. Entonces, como yo estaba en ese grupo esotérico y el libro va firmado por los dos y no se sabe quién ha escrito qué, me acusaron de que yo era un pederasta y que estaba haciendo apología de la pederastia porque en ese cuento, de los 6 que había en ese momento, se reflejaba eso. Entonces me atacaron, me hicieron quitarlo de la página web, me hicieron censura con ese cuento, lo tuvimos que quitar de la edición digital esa de toda la lista de nuestros cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Se convirtió en un libro maldito. Se convirtió en un libro maldito, la gente de ese grupo se lo iba diciendo unos a otros, la gente no llegaba, nadie compró el libro, que por lo menos si hubiesen comprado el libro, las ventas se hubieran, nadie compró el libro, se lo iban pasando, nadie leyó el libro entero, donde hay cuentos maravillosos, ¿no? Y se quedaron con la copla. Incluso una persona de Madrid decía que él no necesitaba saber, pero él solamente poniendo la mano encima del libro ya notaba las malas vistas de lo que ahí estaba escrito, ¿no? Entonces, claro, ahora lo contamos y nos reímos, pero no deja de ser agridulce, ¿no? O sea, porque un autor, los autores tienen mucha imaginación y no por eso han matado, no sé, cuando escribes algo, ¿no? Tú puedes describir que en una montones de cosas. novela, cuando tú reflejas el bien, reflejas el mal, Claro. y el mal lo tienes que reflejar como Claro. es. Y no, Sí. Pepe, por ejemplo, es el padre de familia ideal. ¿Yo? Es una buena persona. ¿Me han mirado? A ti. Hace la compra, hace la cena, cuida a sus hijos. Sin embargo, tiene cuentos donde describe una serie de cosas y dices, bueno, pues no, es una persona sencilla, buena, muy buena persona. A eso voy, que un escritor puede desarrollar esos escritos y luego, según su capacidad literaria, lo puede hacer mejor o lo puede hacer peor, ¿no? En este caso, ese cuento está tan bien escrito que pone los pelos de punta, con una situación no de esotérica, sino real, del mundo real, ¿no? Lo que pasa es que el cuento hay luego elementos de fantasía que lo convierten en propio de nuestra... Y claro, entonces eso fue una bola creciendo, donde una serie de historias, yo al final me tuve que ir de ese grupo porque no entraban a razones, ¿no? No podían entender y identificaban el cuento y lo que pasaba en el cuento con el autor, ¿no? Sí, no puede ser que lo hayan escrito tan bien si esa persona no tiene dentro ese mal, ¿no? Y luego es que no lo escribí yo, es que lo escribió él. Entonces se metieron conmigo, me atacaron muchísimo, vinieron incluso desde un sitio de España aquí a hablar conmigo para que yo no me borrase del grupo, pero sí que pasase desapercibido para que nadie supiera que existiese. Yo qué sé, una serie de barbaridades que cuando lo vives dices, ostras, ¿qué hago? No sé, pero ¿cómo puedo...? Y casi hasta te sientes culpable, ¿no? Sin embargo, luego vas dándote cuenta de las cosas, ¿no? Y me tuve que ir del grupo... Incluso gente de la que está aquí, creo que habrá leído algunos cuentos y realmente, no sé, No, yo tampoco sé la gente que ha leído nuestros cuentos y dice, eso es tontería, no sé. Vale, no lo he visto el también. vampiro de Navidad, Eso es otra que historia. estáis aquí de bonito. Ese no estaba en la primera antología, ese está en esta. Ese sí que es
Yo recomiendo que nadie lea Un vampiro en la noche de la Pero si es el más gracioso de todos. Tiene un punto que yo recomiendo que no lo Es la lean. línea que entre el terror y llega al humor se tocan. Sí. Es lo que tiene. Hay unos 10 o 15 cuentos que es mejor que no los leáis. De los 24. De los 24. No es que a mí. Comprar el libro, eso sí, porque si no, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Comprar el libro, pero luego lo guardáis en la librería, lo dejáis ahí para cuando tengáis 70, 80 años y entonces ya lo podréis. Y yo creo que prefiero que lo lean. ¿Sí? Sí, Bien, vale. en el fondo sí. Bueno, pues eso es lo que pasó con Con el libro maldito. el libro maldito. No, sí, también tengo que decir que a mí muchas veces mi madre no me dejaba leer los cuentos cuando era pequeña porque dice, a ver si Claro, luego los cuando era abandoné. pequeña no Ya es, mira ¿no? lo que quiera, lo que la pequeña. Claro, Es que no es para Cuando era niños, pequeño, evidentemente, no es es. para adultos. Pero ya puede leerlo. Pero no es un libro, ni este ni el anterior, no es un libro de pornografía. Por si alguien piensa que va a comprar un libro. No es de pornografía. Ni de gore. Ni es de gore, ni es de erotismo, ni es el lado esotérico del sexo. Bueno, ¿Entiendes? hay- Entonces, claro, hay drama, hay, hay sí, cosas sí. bueno, Por ejemplo, hay son un libros de terror. androide, hay un ser creado tipo golem en la Edad Media que necesita matar a mujeres, extraerle la sangre. Le obligan a matar a mujeres. Lo obligan para poder funcionar, ¿no? Entonces, evidentemente sacamos sacamos eso, pero siempre desde el punto de vista esotérico. Oye, que estamos hablando de una antología de terror. Claro. Lo que se pretende es aterrorizar. Pretende dar un poco de miedo, inquietar, que la gente pues cuando lo lea pues eso, no, ay, qué cosa más bonita. No, el chiste no es rosa eso, no es es lo eso, suyo, ¿no? no es eso. Luego también es muy recurrente el tema del mal en vuestras obras. ¿En qué sentido está este presente en las historias? Es decir, A ver, en todas. O sea, el mal, cualquier obra literaria, cualquier obra dramática, normalmente se persigue el enfrentamiento entre el bien y el mal. Yo creo que incluso cuando el mal es mayor, mayor es el bien. O sea, viene pues como los pesos de la misma balanza, ¿no? Si el mal es un mal efímero, no crea dramatismo, no crea esa emoción que debe tener una obra literaria. En nuestras obras, pues el mal intenta ser un mal poderoso, fuerte. Incluso tenemos un relato que fue el que ganó el premio Domingo Santos, el octavo jinete, precisamente el que leyó mi madre. Bueno, el que leyó a mitad, ¿no? Ya sabemos que lo escribió él, Es el que deducido. aunque su madre cree que lo escribí yo. Exactamente. Que bueno, también lo escribiste tú, Bueno, mentalmente. todo... Bueno, la cuestión es que en este cuento concretamente hablamos del mal en su forma pura. Concretamente relata un encuentro entre un joven vagabundo, un chiquillo, y el octavo jinete, que es la representación del mal. Tienen una conversación y es un mal, con el mal supremo puro, con el chiquillo, ¿no? Y eso se refleja en casi todas las obras, de alguna manera. ¿cómo conseguís plasmar eso? Es decir, un mal tan puro en una obra literaria. ¿Cómo conseguís? Es decir, la magnitud del mal es algo que es muy variable dependiendo de cada persona, es tan subjetivo. Estás haciendo preguntas difíciles, la persona no la cojo, Esta es complicada. Sí, es que me resulta curioso porque sí que es verdad que hay veces Verónica, que... no. Es que yo pensaba A ver, repite la que pregunta, iba a por hacerme, favor. Pero que tiene que ver eso con la ilustración. No, Se repite la pero la pregunta. pregunta no es tan complicada. Vale, perdón, Tienes que ¿me ha contestar. salido? No, ya le he dicho lo del mal. Luego dibujitos. tío. Bueno, yo la Tenía contesto. preparado lo del octavo jinete. Yo la contesto. ¿Cómo podemos plasmar el mal Sí, tan... es tan subjetivo y tan... El mal no es subjetivo. El mal es muy objetivo. Yo que veo Cuarto Milenio, por los que aquí seamos fan de Cuarto Milenio, y lo dice muchas veces Iker Jiménez, tú ves un noticiario, las noticias, y Es sales peor. aterrorizado más que de los cuentos que podamos escribir nosotros. ¿Por qué? Porque nos cuentan de los niños que han matado en un atentado en no sé dónde. Creo que hoy mismo ha habido un atentado, 20 tantas personas. Un coche o un autobús lleno de niños o de ancianos que se despeña por no sé dónde. Alguien que ha violado o ha matado a sus hijos o a su mujer esta mañana aquí en un pueblo de Valencia, ha quemado el piso. Entonces, y eso es real. Ese es el mal y es real. Entonces hay millones de... Solo hay que mirar un poco los periódicos por la calle, a la gente, la historia de un amigo del amigo, donde ves datos concretos, objetivos del mal. Ese es el mal, ¿entiendes? Sí, Entonces sí. lo que pasa es que te puedes centrar solo en eso o puedes extrapolarlo, o puedes meterlo en una historia con otros elementos, pero el mal es muy objetivo. Y está a nuestro alrededor, querámoslo o no, ahí está.
Nosotros no llegamos a esos niveles de maldad que, Exacto. que Y se llegamos- puede ver en cualquier y dentro de lo que telediario. cabe, el mal que aparece en nuestras historias pues te distrae porque es literario, está metido de magia, de fantasía, de ciencia ficción. Que También acaba, hay que cuentos. acaba cuando cierras el libro. Exacto. Y además, en relación con lo que acabas de decir, también aparece mucha magia en vuestras obras. También, ¿en qué sentido lo relacionáis con el mar, con el mundo esotérico y con todo esto? ¿En qué sentido también habláis sobre la magia? Queda Pero claro, tú- queda claro que Pepe, te déjamelo toca a tú. ti, si no- Yo de la magia no sé nada. Tienes que hacerlo tú. A ver, Pepe y yo somos amigos desde la infancia. O sea, cuando este iba con Chupete, no, cuando Chupete Al no, final vas a hablar tan con pronto. otros. Con 10 años, Sí. con 10 años así nos conocimos, ¿vale? Nos conocimos por los cómics. Porque estaba en el patio, no sé si yo o él con un cómic, y el otro lo vio, no sé si era de Spiderman, y nos llamó la atención y entonces entramos en contacto, ¿no? Y muy poco después ya empezamos, con 13 años, 14 años, a escribir cuentos. O sea, ya, yo recuerdo que me fui un año a su pueblo, a Haremos un Alcudia. testigo, ¿eh? Él nos conoció, Vicente, cuando éramos pequeños. Nos fuimos, De hecho, él lo conoció antes que él. posiblemente. Pero con él no escribes y conmigo sí. Bueno, en unas fiestas de su pueblo, mientras íbamos por la noche en la fiesta ahí, bailando en la plaza y luego los petardos estos que te persiguen, ¿cómo se llaman? Borracho. Los borrachos estos ahí. Pues luego estábamos en casa pensando un cuento que se llama Una puerta a la eternidad. De una persona que se muere, pero en la otra vida va a un cementerio y ve una placa con un nombre que le suena ese nombre. Le suena ese nombre. Y era él en otra reencarnación. Y eso ya lo escribíamos nosotros y creo que fue de lo primero que escribimos, aparte de cosas cortas, ¿no? Entonces, de siempre, Pepe y yo, cuando éramos jóvenes, no ahora, leíamos a los Rampa, leíamos a Opesky y luego teníamos también, como nos gustaban los cómics, nosotros hacíamos batallas de superhéroes, por decirlo así, ¿no? Creábamos un personaje, le dábamos poderes y peleábamos. Y te lanza un rayo, pues yo lo esquivo y no sé qué. Yo tengo un campo de fuerza que rebota el rayo y te mata a ti. Ahora no, ¿eh? Claro, pero fíjate, empezamos con los cómics y de ahí nos llevó a los libros como los Rampa, ¿no? A los libros esotéricos. Entonces, y ya los cómics te abren una puerta a unas posibilidades, ¿no? Porque, ¿qué son los cómics? Normalmente de superhéroes, ¿no? De hombres que tienen unos poderes que todos quisiéramos tener. De hecho, los cómics que nosotros leíamos de pequeños son los que ahora triunfan, ganan millones de dólares, que son los de Marvel. Entonces nosotros hemos bebido, ¿no?, a Thor, un dios mitológico con todo lo que contrae, ¿no?, la mitología nórdica, al Capitán América, Conan, de Robert Howard. A través del cómic de Conan conocimos el autor Robert Howard, que tiene una cantidad de libros esotéricos y también de aventuras y de magia, y todo eso nos llevó a Lovecraft, nos llevó a Poe y nos fue creando un universo propio, que fue el que nos iba inspirando a escribir nosotros nuestros primeros cuentos. Entonces, desde siempre, desde el principio, la magia, el esoterismo, que va unido, no se puede desunir una cosa de otra, nos fue inspirando. Y todos, absolutamente todos nuestros cuentos tienen un fondo esotérico. Cuando nos muramos, que nos falta mucho, cuando nos muramos y seamos famosos, alguien estudiará nuestros libros y extraerá la parte esotérica de nuestros cuentos. Y otra cosa que también tenemos nosotros es que todas nuestras obras están interrelacionadas. Si uno compra La ciudad de las puertas de oro, que va de la Atlántida, o compra El ocaso del sol invicto, Sol de misterio, o El emperador del sol de medianoche, o La sombra en el espejo. La sombra en el espejo, El viviente. todos nuestros cuentos hacemos un poco como Marvel, y eso viene de Marvel. Algunos personajes se repiten y hay historias entrelazadas. Hay una historia que ocurre en los Pirineos hace 12.000 años y otra que ocurre en los Pirineos hace 85.000 años y otra que ocurre en el Durmiente, en el presente, en los Pirineos, con una cámara subterránea que se encuentra en los Pirineos. Entonces los personajes se entremezclan y las historias se entremezclan. O sea, no solamente hay esoterismo en todo y magia en todo, sino que también todo ese universo se interrelaciona. Y alguien hará una tesis estudiando, ya digo, cuando nos muramos y seamos famosos, de nuestras obras. Y aquí pasa lo mismo. Y aquí, en esta obra, hay un personaje que creó mi amigo Pepe. ¿Cómo se llama? Bueno, Dilo. El doctor. El doctor Xavier Mesandú. Es que está inspirado. Dilo fuerte que no. Está inspirado en un personaje real, pero no puedo Ah, decirlo vale, porque yo igual sé quién es el personaje real. Es que está presente, no puedo decirlo. Alguien que está por allí, ¿no? Pero no Bueno, quiero señalar. ese personaje ha cogido tanta fuerza el personaje, yo no sé si es por No, pero el es que, real, es que tienes que que inspirarte sale en en varios algo. cuentos. Tienes que Está inspirarte en algo. interrelacionado. Tienes que inspirarte en algo. La Lo que vida pasa es que real. no puedes poner el mismo nombre. A ver, yo también utilizo a mi novia para uno de los cuentos. Claro.
no se ha enterado, pero bueno. No te ha hecho Bueno, caso. pues eso, hay personajes incluso que en este libro salen en varios cuentos y están interrelacionados. Y un poco es también broma, está hecho en plan gracioso que algunos lo podrán pillar, otros no. Sí. Pero tenéis ya una idea de más o menos... Es decir, ¿tenéis ya pensado que un personaje va a aparecer en tal cuento o este luego lo quiero coger para otra Unos sí historia? y otros no. Uy, ¿os sale también solo? A veces son ellos los que cogen el poder, sí. Tenemos la de Sol de Misterio, que quedó finalista en el Premio Planeta, se llamaba El ocaso del Sol Invicto en título original. Y hay una escena en las catacumbas de Alejandría, que yo puedo decir que tuve la suerte de viajar a Egipto y ir a las catacumbas de Alejandría, ¿no? Y me sirvió de inspiración para poder describir esa escena. Pues ahí aparece un personaje muy horroroso, un tío de esos que te vendería por unas pocas monedas, ¿no? Que cogió tal fuerza, o sea, lo expresamos tan bien que de repente cobró una vida que lo íbamos a matar al poco tiempo y tuvo que pervivir un poco más. De hecho, también tenemos un personaje que se llama Javier Bosch, en El Durmiente, que lo íbamos a matar en la versión primera y nos vino llorando diciendo, no, por favor, no lo matéis. Y al final sobrevivió. Hay personajes que por alguna razón extraña cogen una fuerza y entonces ya les tomas cariño, ¿no? Y entonces o no lo matas o lo torturas menos o lo torturas más. Yo también Dependiendo intento de... convencerle. un autor es un dios, ¿no? Con sus personajes. Pero también tienen vida propia y a veces haces lo que ellos quieren. En la obra, no en la vida real, ¿eh? No, hombre, ya. Bueno, volviendo un poco más a la obra en concreto, ¿qué tipo de misterios vinculados a lo que es la propia existencia humana y a las obsesiones de las personas que hemos tenido desde el inicio de los tiempos podemos encontrar en vuestra obra? Vale, ¿qué toca? Ah, ¿me estás diciendo a mí? Sí. No te entendí la pregunta, quizás, ¿no? ¿Qué tipo de misterios que están vinculados a la propia existencia humana y que obsesionan a los hombres, que han obsesionado desde el inicio de los tiempos, podemos encontrar en vuestra obra? Pues está todo relacionado con lo que ha comentado José. El tema de la muerte, del sexo, pues obviamente son misterios o obsesiones que ha tenido siempre la humanidad en el principio de los tiempos. Pues el más allá, lo que hay más allá de la vida. Civilizaciones antiguas, Bueno, sí, ciencia enigmática. sí, pero eso se refiere más a lo que es el tema personal de la humanidad, ¿no? No, bueno, me sirve Sí, de todo lo que me quería contar. pues eso es más o menos. Sí. ¿Algo que añadir? No. Bueno, pues también vuestros libros se separan mucho de lo que son los libros más comunes que encontramos en todas partes. Entonces, ¿de dónde creéis que sacáis la inspiración para romper tanto con el molde de lo que hay establecido hoy en día? De alguna forma. Dije que no hicieras preguntas difíciles. Ya, bueno, pero... Tú no le no hagas he pedido caso. ayuda. Es tu sobrina, así que ya puedes No sé qué contestar. decirle. A ver, la que presentamos. ¿De dónde has sacado inspiración para escribir vuestras historias? Aparte de Marvel, y ¿qué creéis que es lo que más os ha influido a la hora de, tanto de empezar a escribir Pues como de...? es todo, es lo que tenemos alrededor, el esoterismo, la magia, los cómics, los libros de terror, las personas que conocemos, algunos más, otros menos, pues nos inspiran en personajes, ideas y pues eso nos permite una conjunción de muchas cosas, son las que al final te llevan a una historia, a un relato. Pues ya tenemos preguntas. ¿Tenemos preguntas? Tenemos la del editor, que no ha llegado todavía. Exactamente. Pues Ah, perdí. ¿creéis que algo que todo el mundo tiene que saber sobre vuestra antología para que tengan más ganas de comprarla? Bueno, ¿qué crees que podemos...? Bueno, yo... A ver, uno no es objetivo con su hijo, ¿no? O sea, uno no es objetivo con la obra que tiene. A mí me parece que es Ahí maravillosa. donde estaba el editor para tener que decir por qué comprarla. Porque uno diga que por qué no comprarla, aunque está escrito, pues qué tontería, ¿no? Pues que es muy bonita, es muy buena. Claro. Es muy chula. Por la portada y eso. Y ahora la portada maravillosa. Yo me he comprado libros por la portada. Ahora hay Y Muchas luego me gracias. hago- Y además lo Muchas compras gracias. también. hay un no, descuento también aquí ahora en el libro. Entonces, el editor nos ha fallado. No, pero seguro aparte que de está eso, por ahí. aparte de la Está por broma, ahí. creo que es No, broma, relativamente no, broma, objetivo. no, broma, es así, ¿eh? Creo que es relativamente objetivo. Preguntando a ver dónde Primero, está. son cuentos casi todos cortos. ¿Tienes un Son WhatsApp? cuentos que te los puedes leer en una sentada. Estoy componiendo cómo está, pero no me dice. Cada cuento ¿Pero es por dónde vas? distinto al Pero- anterior, luego hay una variedad que te permite ir descubriendo cosas constantemente cada vez, ¿no?
Luego, los cuentos, unos son más del presente, otros son del pasado. Hay cuentos de la Edad Media, hay un cuento que hay una regresión a la Atlántida, donde se describe el templo de la luna en la Atlántida. Hay cuentos que son de lo que pasaba en la Edad Media con la quema de brujas y la alquimia, el libro El martillo de los brujos. Cada cuento nuestro, la parte histórica la cuidamos mucho. Entonces, si hablamos de la Edad Media, describimos muy bien cómo era la Edad Media. Si hablamos de la Atlántida, describimos muy bien lo que se supone que era la Atlántida, ¿no? Y si hablamos de Egipto, lo mismo, ¿no? Entonces, los cuentos, hay incluso varios cuentos, hay cuentos con un sentido del humor muy albaceteño, y soy de Albacete, ¿no? Muy sutil, que algunos ni se da cuenta de que es humor. Y hay cuentos como el de un vampiro en la noche de Navidad, que es hasta hilarante, ¿no? O sea, te mueres de la risa. Y lo de menos es el miedo, el terror, el vampiro, te mueres de la risa. Yo puedo decir que yo he leído cuentos, o mejor dicho, he releído cuentos que le he cogido un tema de humor que antes no le veía. Sí. No he visto, digo, esto es de risa. Hay un esto es de personaje risa. que está describiendo, mira, el primero, el de la momia, cómo revive a la momia, y dices, este tío se está creyendo lo que está diciendo. O sea, y te partes de la risa de cómo expresa él tal. Entonces, repito, hay de históricos, hay crítico social, hay de aventuras, incluso hay uno de ciencia ficción, de una expedición a Andrómeda. Quiero decir, todos son distintos, maravillosos en ese sentido de magia, de aventura, ¿no? Todos abren puertas. En todos, para el que tenga o le guste el esoterismo, el ocultismo, hay un contenido esotérico distinto en el tema del sexo, pero también en otros elementos, ¿no? Porque como el que hemos dicho de la Edad Media, que nunca me acuerdo del título. ¿El último arcano? El último arcano habla de los espejos y de la magia de los espejos. Y no solo habla de la magia de los espejos, sino que habla de todas las variedades de magia relacionadas en los espejos. O sea, fue difícil meter en un cuento todas las opiniones de tipo esotérico que existen sobre los espejos. Y la peor de todas está al final, que evidentemente no voy a decir cuál es, ¿no? Entonces, solo por eso yo creo que vale la pena. Es un libro ligero, fácil de leer, entretenido, con muchas variantes, que yo creo que incita a la lectura. Igualmente, ¿consideráis que tenéis alguna simbología esotérica que, por ejemplo, yo a lo mejor que no estoy tan metida en el tema no entenderé, pero la gente que sí que está, Sí. le atribuirá un significado especial y... Tiene muchas capas. Cuanto más sepa uno de esoterismo, más partido le sacará a los cuentos. Ujú. En algunos hay un esoterismo muy profundo. Uno de los últimos cuentos, el de Profundis. Desde de las profundidades. Desde las profundidades. De las profundidades. De las profundidades. Es que es uno de los últimos que metimos. Habla de unos seres que vienen del mar, que por un lado ya los nombra Lovecraft en sus historias, los que améis o conozcáis a Lovecraft y sus cuentos. Habla de los profundos. Habla mucho de los profundos, de unos seres que viven en el fondo del mar, que a veces poseen pueblos enteros, que cohabitan con los pescadores y crean razas muy extrañas, ¿no? Y todo eso lo extrae Lovecraft, por lo menos en parte, de la doctrina secreta de Blavatsky, de las enseñanzas más antiguas que existen, que recoge Blavatsky en el libro de la doctrina secreta, que es esoterismo puro, y que ella recoge de las tradiciones mesopotámicas, caldeas, donde se habla de Oanes, el Dagón, que viene del mar, un hombre pez que viene del mar y que trae unos conocimientos. Entonces, cuanto más sepa una persona de esoterismo, yo ya reafirmo, más le va a sacar partido. Porque por un lado entretienen, dan miedo, asustan, etcétera, pero por otro lado hay enseñanza. Y eso yo creo que también hay que valorarlo en un cuento, ¿no? No es un mero entretenimiento. Por eso también cuando una persona compre este libro y lo lea ahora y luego lo lea dentro de 5 o 10 años, le sacará más partido todavía, porque hay un conocimiento ahí muy profundo. Y no solo el básico de karma, reencarnación y estas cosas, ¿no? Que todo el mundo más o menos ya conoce, ¿no? Sino cosas mucho más profundas. Son enseñanzas morales al final que... Morales todo, porque como decíamos al principio, mostramos el mal para vencerlo. Exactamente. Para vencerlo. O sea, el héroe es aquel que vence el mal, ¿no? Pero si no hay algo contra lo que luchar, Ya. ¿cómo va a exteriorizar sus cualidades, no? Exactamente, si no tienes nada contra lo que luchar al Entonces, final. para poder describir el bien hay que describir el mal, ¿no? Y eso también lo vemos en nuestra sociedad, ¿no? El aviador que estaba con el avión que se iba a estrellar y lo pone en el río, ¿no? El padre que en medio de las bombas salva al hijo, no sé qué, lo vemos también todos los días. Sí. O sea, que no solo está el mal en nuestro mundo real, ¿no? También está el bien, ¿no? Y eso está todo en ese libro, así que yo creo que vale la pena comprarlo.
Además, no es necesario comprar uno, podéis comprar 2, 3, Regalarlo a media parientes, docena, familia, regalarlo. Como amigos. es para Navidades, si se lo regaláis a un amigo, lo leéis y luego solo... No, Hay compréis pocos, uno. vamos a tener que coger más, porque esto va a ser 3 o 4 por cabeza. Bueno, ya no lo hacemos más largo, ¿no? El editor, A queríamos ver, presentaros al que ha sido responsable, ¿no? De que Es que creo que no llega a tiempo. no llega a tiempo. No llega a tiempo. A la cena ya salvo- verás cómo llega. A la cena sí, sí, pero de todas formas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Sí, si alguien quiere preguntar algo... o tenemos prisa, o queremos cenar, aquí nos han dicho que sobre las 8:30 hay que votar. Sí, bueno, no hay problema. Si hay alguna pregunta, la contestamos y si no, lo dejamos aquí. No, ¿Alguna? yo, por ejemplo, Sí. en referencia al tema, yo es que escribo también, y conozco a Juan. Ah, el editor. A Juan Ángel. Dile que hemos hablado bien de él. ¿Eh? Que le digas que hemos hablado bien de él. No hemos hablado muy bien de él, al ¿no? tema del relato, por ejemplo, que has mencionado que causa... Pasar y no es de vergüenza que ser los últimos. Va, tira. Tira. Ostras. Perdona. Yo también soy del género terror. Sí. Entonces, considero que el bien es la reflexión del mal, de alguna forma. Por naturaleza humana tendemos a hacer el mal. Entonces, también considero que a veces el lector, leyendo ficción, incluso viendo cine, le hace sentir de alguna forma a salvo, que vence sus miedos. Cuando estamos hablando de ficción, no estamos hablando de personajes terroríficos o situaciones terroríficas, pero que parecen muy ficticias. Pero cuando el lector o el que está visionando una película se enfrenta a temas de terror real, es el humano, ¿no? Eso impacta mucho más porque no se siente a salvo. Entonces, a lo mejor no se recibe tan bien cuando tratas terror, cuando el protagonista es el ser humano haciendo algo como lo que has estado mencionando, ¿no? Con Sí, un niño, te entiendo. que cuando es un monstruo que sale del armario y tal. Frankenstein Y en ya no da realidad, miedo a nadie. La momia no da miedo a nadie. claro, Pero Pero nosotros en los relatos un psicólogo- tocamos todo, tocamos tanto esta criatura sobrenatural como puede ser el tema de los profundos, Lovecraftianos, entes como los Efrich, monstruos robóticos, pero también tocamos mucho el humano, la persona normal que hace más daño y da más miedo que lo que es, digamos, el elemento fantástico, esa que parte también lo hay. del terror es un poco la más rechazada y la que también, para lo mejor a la hora de escribir, porque dicen, me van a tachar de que estoy tarada o qué tal, ¿no? Porque yo, por ejemplo, también me ocurre. Yo a veces escribo pues, cosas más ficticias, pero cuando utilizas los personajes humanos, ahí te da un poco de reparo, ¿no? Porque dices, esto no va a gustar tanto a lo mejor. Pero en realidad es nuestra naturaleza muchas veces, ¿eh? No sé si estoy de acuerdo contigo. Como cuando yo digo que O sea, pinto no los tiene bichos que me afectación. dan miedo y es una manera también de sacártelo, ¿no? Pero lo Dentro de- entiendo, ¿no? Porque es el sí, hecho sí. de no sentirse a Claro. salvo, ¿no? O sea, voy a salir a la calle y a lo mejor me puede ocurrir algo. Claro. Hay una película, que no recuerdo el título, de un psicólogo, un psiquiatra, que tiene una doble personalidad. Y cuando sentía atracción como hombre de una mujer, luego en su doble personalidad la buscaba y la mataba. Vestida para matar, se llama la película. Es muy buena. Yo ahí me aterroricé. Pero es pequeñito, ¿eh? Pero me aterroricé por lo que tú estás diciendo, porque eso era posible. Eso era posible. Una persona con doble personalidad, una personalidad es mala y hace actos atroces, ¿no? De descuartizar, etcétera, etcétera. Eso ocurre. Sin embargo, el monstruo típico ya no da tanto miedo, ¿no? Pero otra vez el ser humano somos muy, no sé, complicados, ambivalentes, no sé cómo decírtelo, ¿no? Por un lado nos da miedo eso, pero por otro a veces lo buscamos. A veces nos gusta que nos asusten. Nos gusta pasar un poco de miedo, por eso el éxito de las películas de terror, ¿no? Pero claro, Te claro. ponen en un estado de ánimo. Queda mucho más controlado el terror en las páginas de un libro o en una película que el terror que ves en un telediario. Claro. De alguna forma, el del telediario lo que has hecho ha sido inmunizarte a él. Estás viéndolo Sí, día a yo creo día que sí, que la vemos y en- ya sí, ves es como si no como- existiera. Es una cosa como que de alguna manera no va con nosotros. Y está ahí, cualquier día, pues cuando no matan a un chiquillo, a una violencia con la mujer, es todo el día ahí. Por no decirte lo que ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Pero estamos inmunizados. Luego, cuando lo vemos en una película o cuando lo vemos en un libro, pues es tan sencillo como cerrar el libro y todo se queda ahí, ¿no? Nosotros como autores, pues lógicamente intentamos
exponer lo que sentimos sin haberlo vivido, por suerte, ¿no? Simplemente es cuestión de imaginación. Cuando si hablamos de un violador o un pederasta, pues tenemos que no ponernos en su piel. Como si hablamos de un nazi, pues lógicamente debe tener unas características que lo definan. Cuando más malo, pues mayor será también el bien. Pero claro, se queda encerrado en eso, no sale. Bueno, tiene su público, ¿no? Entonces el tema del terror, de una manera o de otra, y por eso la editorial Saco de Huesos pues va a hacer ese tipo de literatura para esta gente que le gusta este tipo. Nosotros intentamos salirnos un poco de eso. Se publica en Saco de Huesos, pero que no se ofenda el editor. El tipo de escritos que tenemos podría publicarse en otro tipo de editorial que no sea de miedo y terror, porque el miedo y terror no es lo fundamental. Es el marco en el que se cuentan determinadas enseñanzas esotéricas, que es lo que siempre nos ha guiado a nosotros. Y para intentar vender un poco más el libro, hay uno de un ermitaño que era pagano y se hace cristiano y vive como vivían los ermitaños en una cueva, y unos amigos, para gastarle una broma, él está luchando ahí contra los demonios, los incubos, los sucubos. Pero vas a contar el cuento, ¿no? No, solo voy a decir que unos amigos para gastarle una broma le mandan una prostituta. ¿Qué pasará? Pues lo tenéis que leer. Hay otro cuento de un grupo, una expedición a la estrella de Aldebarán, donde hay un gran desierto, y el desierto tiene vida, y coge forma humana. Y poco a poco se va interrelacionando con los personajes que han ido a la expedición. ¿Qué pasará? Tendréis que leerlo. El octavo jinete es el octavo jinete que sale en la Biblia, de los 4 jinetes. No, es más el tema del ángel caído. El tema del ángel caído toca un tema esotérico muy profundo que no todo el mundo a lo mejor lo conoce, porque se habla del sexo, se habla de la polaridad a nivel hombre-mujer, ¿no? En los animales tal, pero ya a nivel de los ángeles se dice que no tiene sexo, o sí que tiene sexo los ángeles. Y entonces se habla de una relación amorosa entre ángeles. ¿Qué pasará? Otro cuento. Una señora que ha perdido a su marido va caminando por la playa y se encuentra un ser muy extraño en la playa y se lo lleva a su casa. ¿Qué pasará? Pues el de la momia. Es un experto, ¿eh? Un vigilante. ¿Me da ganas de comprármelo yo? El de la momia, que es la portada, un vigilante. Está en el Museo San Pío V. O sea, hay cuentos que sacan también la Valencia, el de la Edad Media de Talos, el de El Autómata. Está ubicado en Valencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues es un vigilante que le gusta la historia, está ahí y traen una momia al museo. ¿Qué pasará? Y se enamora de la momia y encuentra unos papiros con hechizos. ¿Qué pasará? ¿Puedes revivirla? Dime otro, que ahora no me acuerdo. Ay, Un señor de la Inquisición en la Edad Media va buscando el poder. Y entonces encuentra en un monasterio... Espera, que no me lo sé. Otro señor, no, si vas diciendo los títulos, un experto en magia. Sí, que te va apuntando todo, para que lo sepas tú. Y en vez de torturarlo, como hizo Torquemada, en vez de torturarlo, se hace amigo de él. Este le enseña una piedra mágica y le promete que sabe que hay un gran secreto. ¿Qué pasará? Haga fastidio, lo verás. 8 segundos para la cuenta atrás. 8 segundos para la cuenta atrás. Si no es el último, es el penúltimo. Bueno. Una mujer que vive en el Tíbet, Pues no, en las es montañas. una sacerdotisa. Bueno, una sacerdotisa. Y mujer, he aceptado. le ocurre una cosa por la que va a destruirse el mundo. ¿Qué pasará? Que se va a destruir el mundo. Ahí está el Dime otro. El último y lo dejamos. Vale. Sí, porque Mira, no. Este no ha llegado. Una chica, una joven, que tiene poderes parapsicológicos, ve el mundo invisible y la está atendiendo un psicólogo, una psicóloga, que se llama Irene, y le hace una regresión hipnótica para intentar descubrir qué es lo que le produce una fobia. Tiene una fobia que no le permite estar con un chico, no puede mantener relaciones sexuales porque pasan una serie de elementos y ella ve una cosa en el mundo invisible cuando se acerca a un hombre. Le hacen una regresión hipnótica. Le llevan a la Atlántida, hace 85.000 años. Era una vestal en un templo, custodiaba un fuego sagrado. ¿Qué pasará? Y el último, a ver. No llega el doctor. Debe estar en la puerta esperando que acabemos. La hoja estremecida. Ay, qué bonito. Sí, dilo tú. En la India, En la dos India, huérfanos. 2 huérfanos. Las vías de los trenes. Ese, tú fíjate. La madre los vende a los 2. Sí, señor. Y la hija
para proteger, o sea, la niña, Sí, exacto. para proteger, entra en un templo de la diosa Kali, ¿Se ha la visto en diosa de la Kali? muerte. ¿No? Ya lo investigarán, la diosa de la muerte. ¿Qué pasará? Ahora, sigue. Ahora sigue. Y ahí hay una transformación en el templo con la diosa Kali. Qué fuerte. ¿Qué pasará? Hay que estar en la India. Hay que ¿Qué haber ido a pasará, la con, India. ¿Qué pasará con el hermano? ¿Qué pasará con la madre que ha vendido a los hijos? ¿Qué pasará con los tíos que los estaban comprando y que la violan? ¿Qué pasará? Hay que ver esto en la India. ¿Ves para cómo ver vale si- la pena que compres el libro? Repito, media docena, una docena. O sea, bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ya hablaremos con el editor. Tenemos aquí unos libros físicos, si los queréis comprar, os los podéis llevar firmados. Y repito, cuando nos muramos, estos libros valdrán mucho dinero. ¿Cómo se nota que sale la radio de vez en cuando? Tiene unas tablas que no veas. ¿Has visto que salimos el otro día en la oscuridad los dos? ¿Qué? Salimos en la oscuridad los Sí, dos. pero como dijo un lugar tan ambiguo, yo al final tiré las 12 a las 3 de la mañana, pues ya... Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir.